examen parcial. Todavía no concluyo la calificación. En los que he calificado, bueno, pues hay algunos aspectos a revisar, eh, y pues van calificaciones muy variables, ¿verdad? Así de que, pues vamos a comentar acerca del examen. Voy a compartir una de las versiones. Les comenté que eran tres versiones. Cuando jalaban el examen, podían jalar cualquiera de las tres versiones. Tal vez no entiendo por qué en algunos casos de los que he calificado, como que las estructuras o la secuencia de las estructuras no coincidía con su examen. Entonces, espero que no se hayan confundido con alguna otra versión. No sé si antes de iniciar tengan alguna pregunta, comentario, duda. No, No, todo bien. profe. Ok, bueno, pues voy a compartir entonces una de las versiones. Aquí la estamos viendo. Vean, están las estructuras. Esa es la versión 2 y había tres versiones. Entonces, a algunos les tocó esta versión, en donde pues tenemos las estructuras químicas, eh, y había que contestar eh, lo que dice el enunciado, ¿verdad? Y luego cada una de las preguntas. O de acuerdo al enunciado, nosotros tenemos las tres moléculas y luego viene el método descrito. Aquí donde estoy señalando, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí donde estoy señalando viene descrito el procedimiento de tratamiento de la muestra, y entonces en base a eso había que contestar la pregunta uno, ¿verdad? Identificar los factores presentes en el proceso propuesto, así como describir si son continuos o discretos. Entonces, establecer los niveles altos y bajos en un 20% del valor nominal. Y luego indique cuáles moléculas estarían midiendo en este proceso espectrofotométrico. Entonces, algunos se confundieron con los factores del diseño, ¿verdad? Que están aquí abajo, de tipo de agitación, tiempo de agitación y volumen de cloroformo. No, en realidad era relacionado con lo que venía aquí en el procedimiento. Entonces, por ejemplo, podían seleccionar un factor como el volumen del agua. Si aquí está proponiéndose 40 mililitros, bueno, a 20% abajo y 20% arriba. Había que generar una tabla, era lo más adecuado, generar una tabla con el factor, eh, y los niveles propuestos: 20% arriba, 20% abajo, y el valor nominal, si lo consideraban correcto. Pero con que hubieran contestado con 20% abajo y arriba era suficiente. Entonces, la otra parte era contestar, dice
se separa la fase acuosa, entonces se lee al espectrofotómetro, entonces qué moléculas se van a ir a la fase acuosa. Bueno, las polares, ¿verdad? Que serían la molécula uno y 2, es decir, el paracetamol y el ácido acetilsalicílico. eh, de tal forma que no, no era la molécula 3. Entonces, eso era lo que había que contestar. Le di un cierto valor a los que contestaron con respecto a los del diseño, pero no era esa la respuesta. Entonces, esa sería la pregunta uno: identificar los factores presentes en el proceso propuesto, los que pudieran identificar. Aquí tienen a la vista el de volumen de agua, el tiempo de agitación, el volumen de hidróxido de sodio, el volumen de cloroformo, la agitación, el tiempo de agitación para la mezcla, y serían las principales, ¿verdad? Entonces, se ve que el tipo de agitación también, ¿verdad? Era algo importante. Por eso, pues tal vez se confundieron con los factores del diseño, pero en los factores del diseño, pues ya estaban los valores de niveles bajos y altos, y aquí era un 20% arriba y un 20% abajo. ¿Alguna pregunta con respecto a la pregunta uno? Muy bien. Continuamos entonces con el 2. Se diseñó un experimento factorial y se refleja en la tabla uno. Ahí lo importante, como les he estado enfatizando en las sesiones presenciales, ¿verdad? Y también en las que hemos hecho en línea, dice, se encuentran los experimentos aleatorizados. Entonces, algunos no consideraron esa aleatorización y no ordenaron el diseño en la hoja electrónica, y obviamente pues hubo algunos problemas. De tal forma que pues si eso estaba mal, casi todo el examen iba a estar mal. Entonces, sobre todo, toda la, las respuestas de él, la pregunta 2. Entonces, iban a tener equivocado la nova, el modelo, eh, obviamente la significancia de los factores y la interpretación de la tabla. Por cierto, que también enfaticé que cuando se preguntara interpretar la tabla de análisis de varianza, lo que se refiere es a que los factores significativos se tienen que controlar, ¿verdad? Entonces, eso es lo mínimo que debía responderse, que al ser significativos los factores se tienen que controlar. Entonces, a algunos se les olvidó contestar ese inciso, o bien pues no lo conocían. Entonces ahí pues también consideré obviamente los incisos. ¿Alguna pregunta, comentario, duda de la 2? Y nos vamos entonces a la 3, ¿verdad? En la 3 nos indican la precisión del método. Se evaluó obteniéndose el siguiente modelo para el coeficiente de variación, y nos dan el porciento de coeficiente de variación, que es la respuesta, la segunda respuesta. En algunas versiones el coeficiente es igual a cero y no se colocó.
no es que no existieran los factores, ¿verdad? Sino que el coeficiente de la interacción, de alguna interacción, era igual o muy cercano a cero. Entonces, eso era para que introdujeran el cero en la hoja electrónica, ¿verdad? Y nos dice obtener los valores de los vértices y colocarlos en el cubo que se genera en el inciso 2 que dice elabore la gráfica y realice el análisis gráfico. Entonces, se elabora la gráfica o se agregan los valores de los 8 vértices del coeficiente de variación en el cubo correspondiente. Entonces, es un punto. Les comentaba, si está mal el orden del diseño, pues obviamente también va a estar mal los valores correspondientes. ¿Alguna pregunta en el 3? Ok. Y nos vamos al último, que tiene un valor de 4 puntos. Vean que el primero tenía un valor de 3, el segundo un valor de 2, el tercero un valor de 1 y el cuarto un valor de 4 puntos. Era el más relevante. Como en los ejercicios que realizamos presencial, pues los entregables en realidad era en este caso la estrategia de acuerdo al cubo, ¿verdad? Y las líneas de contorno en la intersección y finalmente los valores reales de los factores A, B y C en la interacción que le den respuestas entre 98 y 102 de recuperación y coeficiente de variación de 3%. Entonces, tenía que ver las líneas de contorno de la recuperación entre 98 y 102 con alguna intersección con el coeficiente de variación del 3%. Entonces, eh, obviamente, sin estrategia, pues sí le di valor, pero le quité valor si no tenía estrategia la respuesta. Y la estrategia, pues de acuerdo a lo que hemos visto de situarnos en el vértice, que más se acerca a las respuestas, fijar uno de los factores, darle valor a otro, calcular el tercero y construir las líneas de contorno, ¿verdad? En la intersección con esa estrategia y obtener los valores de A, B y C en la intersección. Entonces, esos eran otros 4 puntos. Entonces, ¿alguna pregunta con la pregunta 4? No, no, profe. Perfecto. Bueno, pues eh, estarán apareciendo en el Moodle las calificaciones. Ya califiqué algunos y espero terminar en la semana, de tal forma que hay que ser pacientes, por favor. Muy bien, si no hay preguntas, comentarios, dudas, entonces voy a dejar de compartir y vamos a iniciar el tema de medición espectrofotométrica. Ya le subí al Drive, le subí el archivo que vamos a revisar el día de hoy sobre espectrofotometría, con el objeto no de hacer una revisión de espectrofotometría, sino de identificar factores que podamos usar para
el desarrollo de este tipo de procesos de medición. Mm. Eh, en el Moodle, aquí hay una pregunta. Dice, una duda sobre la calificación. Si en tanto que los califico, los van revisando, por favor, ahí en comentarios, ahí ya tienen por qué la calificación. Si hay alguna duda, bueno, la podemos ver por correo electrónico para que sea más fácil. Y si no, pues cuando regresemos a presencial. Eh, entonces, es lo que les recomiendo, que revisen el examen. Creo que ya los que voy calificando, eh, va apareciendo los comentarios de la calificación. Entonces, si no es así, pues ya lo veríamos una vez que regresemos del presencial, por favor. Digo a presencial. Espero que ya sea pronto. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay en el chat. Voy a compartir entonces el, eh, el archivo de espectrofotometría. Ahí está. Entonces, vamos a revisar el tema de espectrofotometría. Recordarán que podemos tener espectrofotometría en la región infrarroja, espectrofotometría de fluorescencia y espectrofotometría de UV visible, es decir, en la región ultravioleta o en la región visible. Y vamos a recordar los fundamentos de este tipo de medición y empezaremos a identificar algunos factores que podamos usar para poder desarrollar este tipo de procesos de medición espectrofotométrica. Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces. Recuerden que pueden alzar la mano para hacerme saber que hay alguna pregunta o quieren participar, o bien en el chat correspondiente, para que pueda darme cuenta, ¿verdad? Que están poniendo algún mensaje. Aquí me están preguntando si podría hacer examen de recuperación. Pues eso ya lo veremos ahora regresando a presencial, ya nos ponemos de acuerdo de qué podemos hacer. Si son muchos los que les va mal, pues a lo mejor lo podemos recuperar, ¿verdad? De hecho, no sé si en el temario, si alguien puede entrar. Creo que lo tenía disponible el temario. En el temario probablemente haya una parte que dice revisión, si alguien lo tiene a la mano, revisión en el temario. A ver si lo tengo ahorita. Se los comparto para de desarrollo temario. Recuerden que está en el Drive para que si lo quieren consultar. Sí, en noviembre 26, para quien puso en el chat si se podría hacer examen de recuperación. En noviembre 26 en el temario dice que ahí vamos a hacer una revisión.
y eso lo que significa es que pueden presentar el primer parcial eh, para que si les va bien en el segundo parcial, pues no tengan que ir al primer ordinario, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Para eso, por la pregunta de Luis Eduardo, ¿verdad? Que dice, ¿se podría hacer examen de recuperación el 26 de noviembre? Es decir, para que lo vayan pensando y vayan estudiando. Ok, muy bien. Entonces volvemos a nuestra presentación. Entonces debemos recordar el comportamiento de la onda electromagnética. Eh, Seguramente recordarán que se puede comportar como onda o como partícula la luz. Y para este tipo de medición la vamos a considerar como una onda, ¿verdad? Se va a comportar como una onda electromagnética, la luz, de tal forma que vamos a poder, eh, vamos a poder distinguir diferentes longitudes de onda, ¿verdad? Del espectro electromagnético. El que nos interesa principalmente para fines cuantitativos son de ultravioleta visible y el infrarrojo, sobre todo el infrarrojo cercano, para poder aplicar alguna técnica de transformadas de Fourier para poder hacer alguna cuantificación. Bueno, tenemos otras longitudes de onda cortas o largas que también se usan, pero principalmente nuestra aplicación sería ultravioleta hasta infrarrojo. Entonces, recordar esos aspectos, ¿verdad? De el comportamiento de la luz, que es precisamente lo que va a permitir determinar la presencia de algún componente, algún analito, algún fármaco, ¿verdad? Bueno, recordar un poquito para pasar a cuestiones un poco más prácticas, recordar el comportamiento de los átomos, ¿verdad? Eh, se comportan, ¿verdad? Para formar moléculas, cómo es que forman moléculas, en qué longitudes de onda podemos trabajar ya con fines cuantitativos, ¿verdad? Ya había comentado que nos interesa de 200 a 400 nanómetros para el ultravioleta y el visible, que son las aplicaciones más frecuentes que utilizamos, ¿verdad? Eh, Debemos también recordar el comportamiento de las moléculas, cómo, cómo se pueden flexionar, estirar, para, para precisamente eh, proporcionar alguna energía, ¿verdad? Entonces, eh, principalmente nos interesan estos aspectos de movimiento, de flexión y estiramiento, para el espectro de infrarrojo, ya que eso es lo que determina que absorba a ciertas longitudes de onda los diferentes grupos funcionales. Entonces, debido a su flexión y estiramiento, vamos a poder determinar
la longitud de onda o las frecuencias, ¿verdad? Porque hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia para poder establecer en qué frecuencia este, esta estiramiento flexión va a absorber luz, ¿verdad? Entonces, va a estar basado en la vibración, la flexión y la rotación de la molécula. Para poder proporcionar una fuente luminosa, bueno, pues tenemos diferentes fuentes de radiación. Aquí tenemos las lámparas, ¿verdad? Para el infrarrojo, para el ultravioleta, para el visible, el sistema óptico, ¿verdad? El sistema óptico y el tipo de detector que tienen este tipo de instrumentación del infrarrojo, muy parecido a todos los demás de ultravioleta, visible, etcétera. Eh, Podemos tener en el mercado diferentes instrumentos, diferentes marcas, ¿verdad? Con sus diferencias también en ventajas y desventajas. Lo principal que debemos recordar para este espectro electromagnético es las frecuencias en las cuales absorben los diferentes grupos funcionales que nos van a poder ayudar a determinar la estructura química correspondiente. Si tenemos bandas que absorben a estas frecuencias, podremos determinar la presencia de algún grupo funcional. Y actualmente con los nuevos instrumentos podemos tener, podemos hacer fácilmente la elucidación estructural correspondiente. Entonces ya se facilitan las técnicas de identificación. Recordarán entonces este tipo de bandas que algunas pueden ser débiles, otras moderadas, otras fuertes, y que nos indican la presencia de diferentes grupos funcionales y que dependiendo de la frecuencia o longitud de onda en la cual estén absorbiendo, bueno, nos van a indicar la presencia de los diferentes grupos funcionales, ¿verdad? Y así determinar la estructura del analito que está presente en alguna muestra. Eh, También lo que podemos nosotros considerar es la propiedad de fluorecer de algunas moléculas, ¿verdad? En donde, debido a su tipo de unión, ¿verdad? Van a presentar fluorescencia, es decir, hay una transición electrónica de pi a pi excitado, es decir, pi, recuerden que es el doble enlace que puede estar conjugado o no. Entonces, principalmente para poder florecer, pues debe presentar ese tipo de enlaces, dobles enlaces en forma conjugada, es decir, un enlace doble, un enlace sencillo, un enlace doble, etcétera, etcétera. También la estructura debe ser una estructura, pues, rígida, y eso lo presentan principalmente los anillos homoanulares o heteroanulares, de tal forma que los anillos aromáticos, ¿verdad? Que presentan dobles enlaces conjugados, pues tienden a presentar esta transición electrónica de pi a pi excitado. Entonces se excita la molécula a una determinada longitud de onda y se llama precisamente
longitud de onda de excitación, decae, ¿verdad? Emite luz, la molécula al caer al estado base, emite luz y por eso vamos a tener una longitud de onda de emisión. Entonces, en este tipo de medición de fluorescencia, tenemos una longitud de onda de excitación y una longitud de onda de emisión, y son muy específicas para cada molécula. A una determinada longitud de onda se va a excitar y va a emitir a una determinada longitud de onda. Entonces, podemos nosotros captar a esa longitud de onda de emisión la absorbancia correspondiente. Entonces, eh, debemos recordar este tipo de espectrofotometría de fluorescencia. Tenemos, por ejemplo, este tipo de moléculas que fluorescen, ¿verdad? Y como había comentado, pues, presentan dobles enlaces conjugados, no generalmente son anillos aromáticos. Mientras más voluminosos sean, ¿verdad? Van a ser más rígidos, ¿verdad? Entonces, este tipo de moléculas rígidas, planares, son las que van a presentar fluorescencia, seguramente. Podemos nosotros tener unas moléculas más pequeñas, como por ejemplo este fenol, que también puede fluorecer por el anillo, por los enlaces conjugados. Entonces también van a poder fluorecer, pero van a tener una menor fluorescencia con respecto a las moléculas más grandes. Y unas moderadas, ¿verdad? Que en general pues van a poder fluorecer. Entonces tenemos una serie de moléculas que van a fluorecer. En cuanto a medicamentos, por ejemplo, el ácido salicílico, pues tiene dobles enlaces conjugados que, eh, que le van a permitir presentar cierta fluorescencia, débil, pero va a poder presentar fluorescencia. Eh, los grupos funcionales, ¿verdad? Que tienen algunas moléculas que permitan eh, la rotación en los anillos, pues van a hacer que disminuya la fluorescencia y otros grupos funcionales van a poder hacer que se incremente la fluorescencia. Entonces, eh, algunas moléculas van a presentar esta propiedad de fluorecer. Y eso es lo que nosotros podemos también considerar, ¿verdad? Hay un incremento en la fluorescencia debido a algunos grupos funcionales como los que vemos aquí en la transparencia, algunos grupos oxidrilo, amino, etcétera. Eh, Hay un decremento en la fluorescencia debido a ciertos grupos también, como el cloro, el bromo, estos halógenos y los grupos carboxílicos también van a ser atrayentes de electrones y van a decrementar la fluorescencia. Entonces, bueno, podemos explicar por qué con algunos grupos funcionales puede aumentar o disminuir la fluorescencia de algunas moléculas, ¿verdad? Eh, Podemos aprovechar algunos reactivos derivatizantes para, para generar
derivados fluorescentes. Tenemos reactivos derivatizantes para ácidos carboxílicos, para aminas primarias, aminas terciarias, etcétera. Podemos nosotros, dependiendo de el tipo de amina, ¿verdad? Seleccionar el reactivo derivatizante correspondiente para que presente fluorescencia. Entonces, si hay algún fármaco o analito que no absorba, por ejemplo, en el ultravioleta, pues podemos nosotros generar un derivado que fluorezca o que absorba en el ultravioleta. Normalmente los que fluorecen absorben también en el ultravioleta, pero con la fluorescencia aumentamos la sensibilidad en la detección. Entonces, podemos formar ese tipo de derivados. Entonces, hay algunos factores que podemos utilizar para hacer o cambiar el- la fluorescencia, ¿verdad? Algunos cancelan o disminuyen la fluorescencia y otros lo incrementan, como ya hemos comentado. Este tipo de proceso de medición puede ser selectivo, es decir, vamos a poder distinguir entre compuestos por la diferencia que tienen en su longitud de onda de excitación y emisión. Entonces podemos tener una muestra que contenga dos analitos que tengan diferente longitud de onda de excitación o que tengan la misma longitud de onda de excitación, pero diferente longitud de onda de emisión. O bien que tengan diferente longitud de onda de excitación, pero tengan la misma longitud de onda de emisión. Entonces, vamos a poder determinar una muestra que tenga varios componentes y poder determinar con la longitud de onda de excitación y de emisión la presencia de ambos y cuantificar ambos en una muestra multicomponente. En este caso aplica la relación de Lambert y Beer para la intensidad fluorescente. Es decir, la intensidad fluorescente está relacionada con la concentración. A mayor concentración, mayor intensidad fluorescente. Eh, y, eh, y depende esa intensidad fluorescente de epsilon, que es el coeficiente de extinción, de la vía de paso B, que es la vía de paso de una celda, y C, que es la concentración del analito. Entonces, se aplicaría este tipo de relación para poder determinar la intensidad fluorescente. Tenemos diferentes técnicas o aparatos para poder determinar la fluorescencia y obviamente pues cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas. Al igual que en el ultravioleta y el visible que vamos a ver, el sistema óptico va a ser importante porque si hay luz que se pierda, pues puede ser que no logre detectar la presencia de algún analito porque no tiene suficiente sensibilidad. Entonces, es importante en las técnicas espectrofotométricas saber, ¿verdad? Ese tipo de información de cada uno de los aparatos.
qué tipo de sistema óptico tiene para poder determinar ciertas concentraciones presentes de ese analito, que no se pierda luz, ¿verdad? Por otro lado, para la espectrofotometría UV visible, tenemos diferentes transiciones que medimos, ¿verdad? La importante es nuevamente la de pi a pi excitado, aunque tenemos presencia de los otros tipos de transiciones, de sigma a sigma excitado. Eh, y esto, pues, nos está indicando otra vez que los dobles enlaces son importantes y cuando están también en forma conjugada, pues va a tener una mayor intensidad, la de absorbancia. La espectrofotometría UV visible, entonces, se basa principalmente en la transición pi a pi excitada, aunque también tenemos la de n a pi excitado, ¿verdad? Y bueno, ocurren en esta región espectral de la de UV visible de 200 a 700. Normalmente entonces la ultravioleta va de 200 a 400 y la visible va de 400 a 700 nanómetros aproximadamente. Eh, Hay algunas moléculas, ¿verdad? Sí, compuestos que tienen diferentes transiciones electrónicas que son muy usadas en las estructuras químicas. Y por ejemplo, el metano, ¿verdad? Tiene una transición electrónica de sigma a sigma excitado a 122 nanómetros. El grupo metilo a 258 nanómetros, ¿verdad? Acetileno, etcétera, etcétera. Entonces, podemos nosotros tener bien determinado la longitud de onda de transición de las diferentes moléculas y poder determinar entonces a esas longitudes de onda la presencia y la intensidad o la cantidad de ese analito. Hace muchos años se manejaban lo que se denominan las reglas de Woodward, que determinan algunos grupos que pasan de pi a pi excitado. Son algunas reglas teóricas que nos van a permitir saber cuál es la longitud de onda de máxima absorción de una estructura determinada. Actualmente ya sabemos que podemos consultar el Internet y obtener la longitud de máxima absorción de una estructura química y sobre todo en un disolvente determinado, como está descrito aquí, ¿verdad? Tenemos o podemos tener un efecto ipsocrómico o batocrómico de los disolventes en las moléculas. Es decir, que algunos disolventes pueden aumentar la longitud de onda de máxima absorción o disminuir la longitud de onda de máxima absorción por la contribución que pueden tener. Por ejemplo, el agua puede incrementar en 8 nanómetros la longitud de onda de máxima absorción. El cloroformo lo va a disminuir 1 nanómetro. El éter la va a incrementar 7 nanómetros. Y el hexano, ciclohexano, etcétera, lo va a disminuir 11 nanómetros. Entonces, esto lo podemos utilizar para saber en qué disolventes podemos dejar nuestro analito que hemos bajo tratamiento, ¿verdad? Separado del resto de la matriz. Entonces, esta es la contribución de esos disolventes que pueden tener, por lo tanto, un
un efecto ipsocrómico de incremento de la longitud de onda de máxima absorción, o batocrom con un decremento de la longitud de onda de máxima absorción. Eh, También podemos considerar, de acuerdo a esta regla de Woodward, ¿verdad? Establecer el sistema básico. Si es un sistema heteroanular, va a tener una contribución de 214 nanómetros. Si es un sistema homoanular, bueno, de 253 nanómetros. A lo mejor se acuerdan, de estos aspectos de su espectrofotometría. Eh, Puede haber incrementos de algunos sustituyentes, es decir, podemos nosotros establecer el efecto de algunos sustituyentes en base a que se incrementan la longitud de onda de máxima absorción de esta manera. Por ejemplo, un sustituyente con un doble enlace conjugado va a incrementar en 30 nanómetros la longitud de onda de máxima absorción. Si hay una posición exocíclica de un doble enlace, lo va a aumentar en 5 nanómetros. Un sustituyente carbono, 5 nanómetros, y así sucesivamente, ¿verdad? Ese alquino, 30 nanómetros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, podemos nosotros establecer también el efecto de los sustituyentes en la longitud de onda de máxima absorción. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos este ejemplo que en su momento demostró que podría ser muy efectivo estas reglas de Woodward. Tenemos entonces esta estructura química y podemos aplicar esas reglas de Woodward. Por ejemplo, tenemos un sistema homoanular aquí que contribuye con 253 nanómetros. Podemos tener un doble enlace conjugado aquí que contribuye con 30 nanómetros. Un doble enlace exocíclico también es el mismo que contribuye con 5 nanómetros. Tenemos tres sustituyentes carbono, ¿verdad? Que aquí tenemos uno, dos, tres sustituyentes carbono, que cada uno con 5 nanómetros da 15 nanómetros. El disolvente que usemos, ¿verdad? Aquí en etanol, el etanol no contribuye con nanómetros. eh, y entonces, al hacer la sumatoria, ¿verdad? El estimado, de acuerdo a esta sumatoria, es de 303 y el experimental de 306. Entonces, en su época, pues estas reglas de Fisher se utilizaban precisamente para determinar la longitud de onda de máxima absorción de estas moléculas orgánicas. Entonces, esto, pues, prácticamente ya es parte del acervo bibliográfico, ¿verdad? Eh, Podemos utilizar esta información de solventes para ultravioleta visible basado en su transparencia, en la longitud de onda en la cual son transparentes prácticamente. El agua, por ejemplo, a 190 nanómetros no va a absorber, entonces se puede utilizar, ¿verdad? El agua para la mayor parte de las moléculas que sean solubles en agua. El metanol hasta 210, el cicloxano hasta 210, el etanol hasta 220, ¿verdad? No contribuye. Más abajo todos empiezan a contribuir con alguna longitud de onda, con una absorbancia, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros conocer
qué tipo de disolventes podremos usar para saber que no va a afectar a una determinada longitud de onda del analito en el cual va a estar, se va a disolver. En este tipo de región electromagnética también se aplica la ley de Lambert y de Beer, que relaciona la absorbancia con, como está aquí abajo, con la concentración, ¿verdad? Al hacer los arreglos logarítmicos, nos queda que A va a ser igual al logaritmo de P0 en P, que va a representar a B y C, que ya los definimos con otras letras, ¿verdad? Como el coeficiente de extinción, la vía de paso y la concentración del analito. Entonces, esta relación de Lambert y Beer es la que usamos para poder establecer esta relación directamente proporcional entre la absorbancia y la concentración. Eh, en concentraciones altas hay una desviación de este principio de Lambert y Beer y ya no sigue esa línea recta, sino que se desvía de la línea recta. Entonces, debemos saber hasta qué o qué intervalo de concentraciones van a mantener esa relación directamente proporcional que denominamos relación lineal entre la absorbancia y la concentración. Esto es porque nos piden métodos, ¿verdad? Que sean lineales. Entonces, eh, debemos demostrar que en un intervalo determinado obtenemos una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. Hay desviaciones, como ya comentamos, que pueden ser instrumentales, químicas o reales, es decir, eh, de otra naturaleza. ¿Para qué podemos utilizar entonces la medición espectrofotométrica? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, unas moléculas eh, que pueden estar presentes en una muestra determinada, que sea fácil, que sea fácil de cuantificar a diferentes longitudes de onda. Entonces, si hay una muestra que tiene estas moléculas, que tienen estas diferencias en longitudes de onda, de acuerdo a su espectro de absorbancia, bueno, esto sería fácil, ¿verdad? Podemos medir una molécula a una determinada longitud de onda y una molécula 2 a otra longitud de onda 2, ¿verdad? Entonces, esta sería fácil en análisis de multicomponentes, pero se puede hacer un poco más complejo cuando los espectros se van cerrando, se van acercando, ¿verdad? En este caso, la longitud 2, pues puede haber una interferencia del espectro electromagnético del espectro de absorción, perdón, de la molécula 1, por ejemplo, ¿verdad? La banda más débil puede interferir con la longitud de onda de máxima absorción de la molécula Y. Entonces, ya es más complejo en este caso la medición espectrofotométrica. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que separar o eliminar la molécula X para que no interfiera con la medición de la molécula Y. Pero si
pero sí podríamos nosotros determinar la molécula X porque no hay interferencia de la molécula Y. Entonces, eh, podemos determinar directamente de la mezcla la molécula X, pero para determinar la molécula Y tendríamos que separarla primero de la molécula X. Y eso querría decir que tendríamos que desarrollar un tratamiento para lograr esa separación. Y puede ser más complicado, ¿verdad? Podemos tener una molécula X y una molécula Y que se están traslapando, ¿verdad? En este caso, pues ni la X ni la Y las podemos determinar si no las separamos primero. Entonces podremos separarlas primero antes de hacer la medición espectrofotométrica. Tenemos entonces el, el- la medición espectrofotométrica tradicional, ¿verdad? En donde tenemos una fuente de luz, un colimador y, eh, un monocromador, un colimador y un monocromador, es decir, que nos va a separar la longitud de onda que va a incidir en la celda con que contiene nuestro analito. Entonces, esta es la espectrofotometría tradicional, ¿verdad? Eh, Actualmente tenemos, bueno, esta está esta está más bonita, ¿verdad? Tenemos la fuente, la rendija de entrada, el dispositivo de dispersión, la rendija de salida que selecciona la longitud de onda, la muestra y el detector correspondiente. Entonces, esta es la espectrofotometría tradicional, igual que la anterior, ¿verdad? Pero actualmente, ya desde hace varias décadas, tenemos esta espectrofotometría denominada de arreglo de Dios. Es decir, tenemos la fuente de luz, toda la luz incide sobre la muestra y después de eso viene el dispositivo de dispersión y un, una matriz de diodos. Cada diodo va a ser capaz de detectar una determinada longitud de onda, ¿verdad? Entonces, en el espacio del espectro electromagnético, nosotros podemos tener una distribución de diodos, ¿verdad? Que pueda, por ejemplo, detectar un nanómetro, ¿verdad? Determinado, diferente en todo el intervalo de ese espectro electromagnético. Entonces podríamos nosotros tener aquí 200 diodos, cada uno con un nanómetro, entre 200 y 400 nanómetros de intervalo del espectro de V, ¿verdad? Entonces, esta es la espectrofotometría de arreglo de diodos por estos diodos que están acomodados de tal forma que puedan detectar una diferencia de un nanómetro en un intervalo de 200 a 400 nanómetros. Entonces, ¿esto qué posibilidades le dan a esta forma de medir? Bueno, que podemos nosotros, en base a este sistema, establecer el espectro de absorción. Entonces vean que con esta tecnología podemos nosotros evaluar el espectro de absorción de una molécula presente en una muestra. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que podemos
determinar el espectro de absorción de una molécula determinada. Y en base a eso, si comparamos una molécula con respecto a otra molécula presente en esa misma muestra, podemos nosotros diferenciar los espectros de absorción de cada una de esas moléculas. Entonces, es una ventaja para poder establecer la pureza en un determinado momento de nuestro analito presente en una muestra con varios componentes. Ya habíamos comentado diferentes fuentes de luz, ¿verdad? Como la lámpara de hidrógeno, de deuterio, de tuxteno. Y esto nada más hay que recordarlo siempre en sus laboratorios de donde hacen alguna medición espectrofotométrica, puede utilizar la lámpara correspondiente, eh, activarla, ¿verdad? Hay instrumentos que en cuanto ustedes ponen la longitud de onda a utilizar, automáticamente puede seleccionar la lámpara, pero hay otros instrumentos que no tienen esa capacidad. Entonces, asegúrense de que en laboratorio, ¿verdad? Se esté usando la lámpara correcta. Hay diferentes componentes de la instrumentación UV visible que pudieran servir para mejorar la respuesta espectrofotométrica. Obviamente, también podría ser, si somos desarrolladores de este tipo de instrumentación, podrían funcionar todos estos como factores, ¿verdad? Eh, Otro de los elementos de la medición espectrofotométrica, como ya vimos en el modelo de Lambert y Beer, bueno, es la vía de paso de la celda o la celda misma, ¿verdad? Eh, la celda misma puede ser de diferentes material, puede ser de cuarzo, de vidrio de borosilicato o puede ser plástico. Eh, Puede ser que estemos utilizando la región visible y entonces podríamos optar por un material plástico, ¿verdad? Que no absorbe a esas longitudes de onda. O bien, si necesitamos longitudes de onda muy bajas, bueno, pues el cuarzo puede ser una ventaja sobre el vidrio y sobre el plástico. Entonces, eh, puede ser un factor a estudiar. Si mejora la respuesta espectrofotométrica, podemos entonces utilizar este factor que es el material de la celda, ¿verdad? Con alguno de estos niveles, que sería entonces un factor discreto. La vía de paso, ¿verdad? La vía de paso tenemos desde 1 centímetro hasta micras, o muy pequeña la vía de paso, sobre todo para técnicas automatizadas, ¿verdad? Eh, la celda tiene como función contener la muestra sin interferir en la medición. Entonces, por eso es importante el material que estemos utilizando. Pero ya para el desarrollo podemos utilizar la vía de paso como un factor a utilizar, el material mismo, ¿verdad? A utilizar. El detector entonces puede convertir la radiación electromagnética en un flujo de electrones para poder detectar precisamente eh, la luz que está dejando de absorberse, de tal forma que podemos también utilizar diodos para poder establecer la luz que
se está transmitiendo. Bueno, hay diferentes formas y sistemas ópticos en el mercado, no nos vamos a detener mucho en eso. Eh, Podemos nosotros tener actualmente instrumentos viejitos como aquellos que solamente trabajan a una longitud de onda fija, ¿verdad? O aquellos que pueden variar la longitud de onda, o bien los que tienen longitud de onda múltiple simultánea, es decir, que podemos medir la absorbancia a diferentes longitudes de onda, ¿verdad? O arreglos de diodos, es decir, tenemos todo este tipo de instrumentación UV visible. Ok, muy bien. Bueno, esto ya complica un poco más. En arreglo de diodos podemos aprovechar sus principios para determinar, como ya había comentado, la pureza del analito que estamos midiendo. Entonces, esto es lo que la aprovecha mucho, se aprovecha mucho para determinar la pureza del analito presente y hacer un análisis de, de muestras que tienen más de dos componentes. Entonces, eh, es lo que nos permite utilizar detección y cuantificación de impurezas, a longitudes de onda múltiples también, ¿verdad? Podemos establecer la homogeneidad espectral, es decir, la pureza, y bueno, no puede determinar qué componente es la impureza, pero sí puede determinar que el grado de impureza que tenemos. Ok, con esos fundamentos nosotros tenemos que identificar los factores de este proceso de medición. Aquí tenemos algunos de ellos: la longitud de onda, la polaridad del disolvente, la vía de paso de la celda, el material de la celda, la apertura de la rejilla, etcétera, que vimos del instrumento de medición. Entonces, todos estos son factores controlables. Y como siempre, tenemos factores no controlables. Eh, que vamos a aceptar el ruido que introducen porque o no los queremos controlar o no los hemos identificado. De tal forma que, bueno, nos enfocamos más a los factores controlables. Las respuestas que podemos medir entonces son la absorción, la transmitancia, la intensidad fluorescente, etcétera. Y respuestas directas como recuperación, linealidad, límite de cuantificación, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro método de medición espectrofotométrica basado en estos factores aquí que tenemos eh, en esta parte, la longitud de onda, en base a la polaridad. La concentración también puede ser un factor, etcétera, etcétera. Y la respuesta, la absorción, ¿verdad? Es lo que vamos a establecer. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No, ninguna, profe. Ok. Bueno, pues vamos a continuar ahora con un ejemplo, ¿verdad? Vámonos a un ejemplo y nada más lo vamos a enunciar porque pues no lo vamos a poder resolver todavía, no nos va a dar tiempo. Eh, Ejemplo aquí. Voy a compartir este ejemplo
Primero voy a dejar de compartir. Ok, aquí tenemos este ejemplo que vamos a iniciar. Igual que hicimos anteriormente, que fue también parte de nuestro examen, estas tres moléculas, eh, tenemos el ácido acetil salicílico. A ver, el ácido acetil salicílico, el acetaminofén o paracetamol y la cafeína. Entonces, tenemos que determinar estas tres moléculas o alguna de ellas, dependiendo del alcance del perfil, del perfil que nosotros queremos establecer. Entonces, tenemos ya nuestro caso, ¿verdad? Sería separar alguno de ellos para hacer la cuantificación. Lo primero que tenemos que saber es a qué longitud de onda de máxima absorción absorben y podemos utilizar las reglas de Woodward, ¿verdad? Eh, Como está aquí descrito, ¿verdad? Tiene homoanular, tres sustituyentes carbono, por lo que, dependiendo del disolvente, vamos a tener una determinada longitud de onda de máxima absorción, mayor o menor a 268. Recuerden que el disolvente puede tener un efecto de incrementar la longitud de onda de máxima absorción o de disminuir. Aquí en el caso del acetaminofén tenemos un dieno, no, perdón, del acetaminofén, acá está, dieno homoanular, 253 nanómetros, dos sustituyentes y el disolvente. Entonces tendríamos una longitud de onda de máxima absorción de 263, más o menos lo que nos dé el disolvente correspondiente. Y en la cafeína, ¿verdad? Dieno heteroanular, 214 nanómetros, eh, un nitrógeno, eh, 60 nanómetros, y nos daría 274 más o menos el disolvente que estaríamos utilizando. Entonces, podremos saber la longitud de onda de máxima absorción, saber si necesitamos separarlos previamente a la medición o tienen tan diferente longitud de onda de máxima absorción que no requiere un proceso de separación previamente, un tratamiento. De tal forma que pues, aquí vemos 214 nanómetros para la cafeína y 253 más o menos los sustituyentes, 268 para el ácido acetil salicílico, 263 para el acetaminofén. Sería complicado ahí eh, tener una longitud de onda que no interfiera con la otra entre el ácido acetil salicílico y el acetaminofén. Pero en la cafeína, si nosotros leemos la cafeína, probablemente tenga una pequeña diferencia, aunque con respecto al ácido acetil salicílico, bueno, pues serían muy parecidos. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que tendríamos que separar las moléculas previamente al proceso de medición. Eso es lo que nos estaría indicando esta parte de, eh,
de la mezcla de analitos. Ok, bueno, en la próxima sesión, vamos a seleccionar estos factores, la polaridad del disolvente, la concentración del analito y la vía de paso para desarrollar un proceso en donde tenga una recuperación del 100% con una absorbancia entre 0,2 y 0,8 unidades de absorción. Entonces, eh, ¿cuáles serían los valores de la polaridad, la concentración y la vía de paso que nos permitan una recuperación del 100% con una absorbancia entre 0,2 y 0,8? Para eso entonces vamos a tener eh, un diseño experimental 2 a la 3 con dos respuestas. La recuperación, ¿verdad? Que vamos a hacer todo lo que ya manejamos, y la absorbancia. Con los modelos obtenidos de la recuperación y la absorbancia, vamos a obtener los valores de A, B y C que nos den los valores de las respuestas requeridas. 100% de recuperación con absorbancias entre 0,2 y 0,8 unidades. Aplicamos la estrategia correspondiente o vamos a aplicarla. Vamos a obtener las líneas de contorno, ¿verdad? De, entre 98 y 102, nos interesa la del 100%, con absorbancias entre 0,2 y 0,8, ¿verdad? Entonces construimos las líneas de contorno requeridas, obtenemos las líneas de contorno que se intersecten. En la intersección vamos a tener las respuestas requeridas, ¿verdad? Y entonces vamos a obtener los valores de A, B y C, de acuerdo a la estrategia establecida, que nos den esas respuestas requeridas. Y eso es lo que haremos entonces la siguiente, la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No, profe, No, está bien. ¿Seguros, seguros? Bueno, pues espero terminar de calificar pronto, ¿verdad? Aunque a veces me tardo más en algunos que en otros. Los que están bien, pues es muy rápido calificarlos, pero los que tienen problemas en las respuestas, pues me voy más lento para tener menor error en la calificación. Pues si no hay preguntas, comentarios, dudas, les agradezco su asistencia y participación, y nos vemos en el próximo miércoles para resolver este caso numérico. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena tarde. Nos vemos, profe. Igual gracias, buena profe, buen tarde. día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego y cuídense.